Es un panteón que tiene mucha historia, que tiene muchos años. Recién descubrí el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Hoy calle 11 hace esquina con Belisario Domínguez 3, Paragüería, París. Esta noche con Mónica Lavín. Mónica, qué gusto tenerte aquí. Frata, bienvenido a calle 11. Doblar los mapas y correr al sol. Buenas noches, bienvenidos a Calle 11, este programa de revista que hoy visita un lugar perdido en el tiempo que ha logrado sobrevivir. La Paragüería París, un lugar donde todavía se arreglan paraguas. Es decir, si usted no quiere tirar su paraguas y quiere que se lo arreglen por un precio módico, Don Cuco lleva 48 años arreglando paraguas. Una conversación con un hombre sabio, cargado de anécdotas, que nos hizo la noche y el día. Hoy tengo también a Mónica Lavín, la gran escritora mexicana, consagrada, y ahora nos habla de los últimos días de sus padres, de los padres. Cuando uno llega a cierta edad, donde hay que prepararse para acompañar, pues amorosamente, con paciencia, con tacto, a quienes nos acompañaron cuando apenas llegamos a este planeta. Y bueno, en música tenemos a Fratá, un poco para cantar romántico. Hombre, si vamos a hablar de paraguas y de los últimos días de los padres, mejor ponerle balada tranquila y romantizada a nuestra noche de miércoles. Y abrimos, como siempre, con las dudantas, Magdala y Ixchel, que nos traen aquí pues sus mejores momentos, ahora de baile, cementerio y jardín botánico. Así es que, con buena noche, en Calle 11, tiene usted para el rato. Nos asiste a los dos. Dudantísimas. Hola, buenas noches. Ya llegamos. ¿Cómo así, del 0 al 10, cómo andan de dudar en estas épocas de la vida? ¿O son de las que ya tienen convicciones inamovibles, polarizadas, galvanizadas? Cero. No. Justo yo siempre he pensado que podemos dialogar, tener visiones encontradas y aún así poder caminar en conjunto. A partir de las dudas. A partir, sí, sin duda. Conjugamos. Sin duda. Sí. Y no nos pusimos de acuerdo. Ya. Oiga, pues hoy quiero empezar despacito, así bucólico. Okay. Resulta que en Chapultepec hay un jardín botánico. Ah, ¿de verdad? Pues cuando uno es niño lo llevan, pero luego ya no va uno. Ajá. Y nos mandaron ahora de la audiencia un videito. Así es que arrancamos así bucólicos, Jardín Botánico de Chapultepec. Recién descubrí el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, pues aunque desde niña conozco el pulmón de la Ciudad de México, desconocí este gran jardín de plantas originarias de México. Lo primero que me impactó al entrar a este lugar fue el invernadero que alberga orquídeas, bromelias y plantas tropicales, protegidas por un antiguo vitral porfiriano donado por la UNAM. También pude apreciar una sección dedicada a las zonas áridas de México, así como la zona de pastizales, plantas domesticadas y arboretos. Incluso tienen una sección dedicada a los humedales, un sistema ambiental que se encuentra en peligro de desaparecer. El jardín botánico está inspirado en el mismo que existió en los tiempos de Nezahualcóyotl y fue inaugurado en el 2006 con una valiosa colección de plantas, creando un universo de más de 400 especies, dedicado a la difusión del conocimiento botánico de nuestro país. Me parece impresionante que exista un espacio tan tranquilo y hermoso en medio de una de las zonas más concurridas de la Ciudad de México.
La última neurona de mi infancia me hace recordar esto. Yo he estado ahí, pero sí hace muchos años, supongo. Yo también, pero eso porque ya lo hemos platicado aquí, porque crecí en Chapultepec toda mi vida, ¿no? Y porque la Casa del Lago y todos los recovecos me los sé. Pero a ver, ¿cómo sí, llegas? O sea, ¿vas por las rejas? entras por las rejas por Reforma, que está entre... ay, no me sé las entradas, pero Bueno, tiene está, un a ver, está la letrerito. librería Porrúa, Ajá, ¿no? la que sigue. Y luego la que sigue. La Más que sigue. cercano al Tamayo. Sí, pero está justo entre el Tamayo y la Casa del Lago. O sea, está como en medio de las dos cosas. Sí, y ahí porque- está el jardín Sí, botánico. sí, sí. Sí Tengo- tendríamos que ir, ¿no? Hay que Está hacer muy un Dudantes bonito. desde allá, porque esa tranquilidad que se Y transmitió... además la voz, la voz de quien lo estaba narrando sí Siento era que como, hice yoga súper zen. en estos 3 Sí, minutos. es que hoy estamos tranquilos, ¿no? Miércoles, tranquilo. Ombliguito de semana, se dice Híjole. por allí. El ombliguito Siento lo que- vamos a guardar para la bailada, pero Oh, antes... ajá, sí, no sé si se nos tranquilos. llevó a pasear por el Panteón Español, ¿verdad? Sí, la zona de panteones, que además aquí en la Ciudad de México pues es muy popular, incluso tienen una estación del metro allá afuera que se llama así. Muy cerca. Exacto, pero son varios panteones y muchas personas no les conocen. Y hay unas obras de arte ahí tremendas, igual. Fíjate que tengo un buen amigo, voy a decir su nombre, Jorge Volpi, Ajá. cuyos abuelos migraron a México de Italia y se dedicaban a hacer tumbas. O sea, los grandes escultores Órale. que llegaron migrando desde Italia sabían trabajar el mármol. Entonces, y era un negocio que se vendía bien. No sé hoy, porque pues, hoy ponemos lo que alcanza con el bolsillo. No tanto, ¿eh? O sea, hay unos caserones ahí, se veía unos que estaban bastante nuevecitos. Más grande que mi depa. Pues sí, ¿Puede le que? anda dando. Sí le anda dando. ¿Sabes lo que hizo a tu Excheló? depa. Vamos a visitar el Panteón Español y volvemos a hablar de los depas. Hola, hola, dudantes y dudantas. Hoy me tocó venir al Panteón Español por una cuestión familiar, pero también me ha hecho pensar mucho en lo que significa la muerte para las y los mexicanos. Es un panteón que tiene mucha historia, que tiene muchos años en la Ciudad de México y que se puede ver todo tipo de tumbas, desde las más grandes y a las cuales les invierten mucho dinero los familiares de las personas que están aquí, hasta las más humildes e incluso las olvidadas. Y también si estos espacios se están quedando solos, se están quedando abandonados, porque empezamos a ver la muerte de una manera distinta, donde a lo mejor ya no necesitamos tener un espacio como este para recordarles. ¿O sí? Ustedes, dudantes y dudantas, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de la muerte? ¿Qué piensan de espacios como este? Cada que veo esto, digo, yo soy de otro siglo. Para mí, quemadito y al mar, ¿no? O sea, no se me antoja que quede ahí una lápida. Pero, por me da un ejemplo- poco de horror, no vaya a ser que... Dicen que mi abuelo decía que él no quería llegar tiznado a ver al señor, entonces que él no quería que lo cremaran. Entrevistarse con San O sea, Pedro y la estar tierrita todo... no tizna, ¿o qué? Pues por lo menos tizna, pero no creo que tan feo como la Oye, lumbre. pero te pusiste muy intensa con la pregunta con la que cierras, ¿qué piensan de la muerte? O sea, esa es dudantes ontológicos, o sea, nueva sección. Justo, fui a ver además la tumba donde está mi abuela y mi papá, ¿no? Que están ahí, que igual mi papá o sea, le tenía un pavor a que estuviera vivo y lo quemaran, ¿no? O sea, que todavía estuviera vivo y ¡Ay, lo no! quemaran. Entonces siempre dijo que quería que lo enterraran y está ahí enterrado en el Panteón Español junto con su mamá. Y entonces, al ver, hay unas tumbas así tremendamente grandes, como dices, un departamento, escaleras bajas, etcétera. Y hay unas que tienen la vida ahí, porque antes pues compraba la familia el terreno y se podían quedar Era ahí para siempre. perpetuidad, como A dicen. perpetuidad, exacto. Y hay unas que están súper olvidadas, pero además de principios de siglo. O sea, sí, unas cosas tremendas. Bueno, no de este siglo. ¿Quién ¿verdad? fue Joaquín Pardavé o quién fue Sí, el que lo enterraron Yo sí y- prefiero que me queme. O sea, imagínate despertarte. y no poder salir No, yo del ya mejor ya ataúd. no despertarme. Pero ¿no? imagínate estar vivo y que te estén quemando. No, o sea, ni creo que cuenta las te dos das. cosas son malísimas. O sea, ya me puse Sí, de más eso. bien, ojalá nos muramos y ¿Qué lo piensa que de la hagan muerte? con Que ojalá y nosotros. sea un trámite sencillo. ¿No? Que no se parezca ni a sacar la visa, ni el pasaporte, ni la licencia de conducir. O sea, sencillito. Pues. Sí. Pase automático. Sí, sí, sí. Pase ¿Será? Pase reglamentado. reglamentario. Bailadito, ¿no? Sí. Me voy bailando. Sí, 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 justo así. Ahora hay que tener estilo para bailar.
Ah, no, bueno, hay personas que tienen un estilachazo. Tengo profe. ¿Sí? Me lo consiguió acá. No, bueno. Ve el profe, por favor, ve el profe de la bailada. No, A ver. veamos. Hola, buenas noches, amigas y amigos de Calle 11. No sé si yo les había platicado que yo crecí en un barrio del Estado de México, donde tenemos distintas tradiciones y distintos bailes típicos que hoy les quiero dar a conocer. Vamos a empezar con uno de ellos, que es la cumbia sonidera. ¿Están listas para la clase? ¡Vengan! Coméntanos, Arturo, ¿cómo fue que aprendiste a bailar tan chévere? Es que yo vengo de una colonia, la colonia se llama Ricardo Flores Magón. Ahí se hacen fiestas en las calles, se cierran las calles y entonces ahí nosotros empezamos a bailar. Obviamente hay gente que es más grande que nosotros que nos ha enseñado esa escuela, que obviamente se hace con un propósito que es festejar de forma sana. ¿Y tú crees que te da puntos extras el saber bailar al momento de ligar y de querer conocer chicas? Pues sí, la verdad sí, porque yo creo que un hombre que pues no sabe bailar pues no puede socializar, ¿no? Ya. En un ambiente que es de bailar, ¿no? De conocer. Y luego hay un poco de estereotipos a veces sobre los sonideros o este tipo de festejos, como tú lo dices, en la calle. Sí hay muchos, porque por ejemplo hay lugares donde no nos aceptan nuestra forma de bailar de nosotros, ¿no? Pero son gustos. Ya. Son gustos y preferencias. Tu amigo miente. Hombre. ¿Por qué? Yo vengo de una colonia donde se baila mucho y no bailo así. Pero O sea, él te dice, ¿por qué bailas también? Te dice, porque así baila en mi colonia. Pues, ¿cómo? no te enseñaron las personas mayores. Él dice que es algo Sí, que se ¿verdad? pasa de generación en generación. Tenía personas mayores muy rígidas, yo creo. a mi Yo creo alrededor. que en tu colonia estaban más sentados y así. Sí, claro, quien le estaba ahí sacando punta a la pista. Pero sí le sabes. Bueno, pero ese señor, ese muchacho, ya. ese joven Graduado. en las artes del baile sonidero, o sea, sí es otro nivel. O sea, uno se puede defender y puede llevar el ritmo y de pronto este chavo te sale con que en lugar de darte la vuelta con la mano, te la da con el pie, o sea, ¿y tú qué? Pásenme el memorándum de esto, o sea. ¿En qué momento cambió esto? Nadie me avisó. Sí. ¿Sí te vuelve atractivo como para salir alguien que baila así? Sí, totalmente. Un hombre que baila, sin duda, tiene un montón de chicas alrededor, Muchos justo esperando que puntos. lo saquen a bailar. Ya después, la verdad es que si nada más solo sabe bailar y tiene muchas otras deficiencias, pues va a tronar Pero el por asunto. la primera salida, El o sea, sí primer hay boleto para el acercamiento, primer acercamiento. Sin duda. sí. Luego la otra es que te inviten a salir y que te inviten a bailar, pero que no sepa bailar bien y entonces tú te tengas que pasar toda la canción pretendiendo que no te da pena estar bailando ahí con él que no sabe y estar así como... ¿Cuántas habrán sufrido eso conmigo? Pero Nos vamos. O sea, no mientas en este programa ya. ¡zas! Nos vamos a la calle y me voy a acordar toda la semana de Magdala. Hoy Calle 11 hace esquina con Belisario Domínguez 3, local 3. Aquí hay un mundo raro, como dice la canción, o más bien nos encontramos gente rara que todavía nos interesan los paraguas. Paragüería París. Y aquí nos recibe Don Cuco, que lleva solamente en este lugar 48 años. 48 años, exactamente, ¿sí? ¿Y usted cuánto lleva siendo cliente, doña Sara? Yo conozco Paragüería París desde 64, cuando tenía 4 años, que mi tía venía a arreglar aquí sus paraguas. ¿Aquí arreglan paraguas? Aquí arreglamos paraguas. Pero si el paraguas es un objeto que uno tira a la basura apenas se descompone. Es un paraguas que puede ser desechable exactamente, pero también todos los paraguas que vendemos nosotros tienen reparación, desde una puntita hasta un cambio de tela completo. Aquí tenemos paraguas que usted hace. Algunos. Paraguas que le traen a reponer. Algunos también. Paraguas que usted vende. Y también. ¿Y paraguas corrientes o de esos no hay? Normalmente no. Lo que vendemos nosotros no es desechable. Lo que vendemos nosotros se descompone, sí, pero tiene reparación.
singing in the rain, just singing in the rain. A ver, hay unos jóvenes que vinieron a pedirle paraguas amarillo. Claro que sí, sí lo tengo, A exactamente. ver, paraguas amarillo, El viene. paraguas amarillo es este. Normalmente lo piden los jóvenes. ¿Cómo conocí a tu madre? Exactamente, Esa para serie eso ya es esa. viene. Para esa serie hice esos paraguas. Ah, Muchos lindísimo. jóvenes lo pedían y en efecto, aquí es donde encuentra usted el Jóvenes, paraguas. hombres y mujeres. De todo. De todo. De todo. Oiga, pero con eso es difícil pasar desapercibida. Es para que lo vean de lejos nada más. ¿Sí? Sí, perfectamente. A ese de amarillo yo lo percibo. Exactamente. Luego, a ver, Pero sí. tiene ahí un paraguas que es más antiguo que la paragüería. Sí, claro. 83 años tiene el paraguas. Bueno, el cliente me dice que tiene 85 años este paraguas. El paraguas, yo pensé que el cliente. No, el cliente. Este paraguas me lo trajeron a arreglar. Este paraguas le cambié la tela. Pero todavía es un paraguas que es de arriba abajo una sola pieza. Miren nada más. Sí, Esta es totalmente. madera de buena. Es madera toda firme, metal. No es como ahora plástico, es metal. Y es un paraguas de hace 85 años en realidad. Y no le hizo la prueba del carbono 14. No, para nada. Pero sí, por el Sí, material. por el material sabes que es antiguo. exactamente, sabemos que. ¿Ya le que había tiene. tocado reparar uno de estos? Algunos sí. Dicho por los clientes, me trajeron uno de León, Guanajuato. Ah. Está en un museo que era de Porfirio Díaz o de la esposa de Porfirio Díaz y me dijeron que lo dejara, que no lo modificara en lo absoluto, que lo arreglara nada más. Y sí, se los rehice exactamente. ¿Y la señora Mary Poppins no ha pasado por No, acá? no ha pasado, pero la estamos esperando. Todavía tiene oportunidad. Claro que sí. ¿Algún paraguas que huele? No. Exactamente. Oye, ¿usted hace paraguas que no se los lleva el viento? No, todos los paraguas se los lleva el viento. No me diga. Si los invita, usted invita al viento. Si el viento tira espectaculares y tira árboles, ¿qué no le va a hacer a un paraguas? O sea, no hay manera que yo salga de aquí con de promesa ninguna de que manera, no se me doble el paraguas. Vuelvo a repetirle, aquí hablamos con honestidad, no engañamos. Oiga, pero es buen negocio para usted. El viento y usted son socios. Ah, sí, exactamente. ¿No? Exactamente. Paraguas bastón. Claro. A ver. Lo tenemos el paraguas bastón. Mira. Este es un paraguas bastón que sirve exactamente como bastón. Por esto, firme. Pero si usted quiere usar el paraguas y el bastón a la vez, hace esto y está usando usted Nada el más, qué paraguas elegancia. y el bastón. Exactamente. Oiga, este me lo llevo. Adelante. ¿Sale en buen precio? ¿O lo vende a 2 por 1? A 2 por 1, vale. Para usted 2 por 1. Magnífico. ¿Y si algún sobrino se porta mal? Con ese le puede ¿Ya lo dar, ha utilizado? exactamente. Sí. Doña Sara, usted tenía 4 años. Sí. Y no dejó de venir, es vecina aquí del barrio. Yo nací aquí en el centro de la Ciudad de México, en lo que es el Museo Franz Mayer, era el Hospital de la Mujer, ahí nací. Mira Viví nomás. en la calle de López 98, donde estaban los quesos Nochebuena. Me mudé de aquí en el 84, pero sigo viniendo hasta la fecha que me arreglé mis paraguas. ¿Y cada cuándo viene? Cada que me los descomponen. ¿Sí? O lo descompongo. ¿Usted los compone los hijos o los tíos, los Mi primos? sobrino fue el que... No es bueno y los pierde. No, No, nada más se los descompone. nada más me los descomponen. 16 años tenía don Cuco. Cuando No, llegué aquí. decidió que no quería estudiar. Pues no, en realidad no. No le gustaban las matemáticas. No. Seamos honestos, no. La escuela no se hizo para mí. ¿No? No, yo que estudié la primaria y gracias. Pero también había muchas necesidades económicas en mi casa. O sea, que no andaba de vago. No. Yo comencé a trabajar a los 9 años. ¿De qué A trabajaba los a los 9 9? años usted dirá, ¿cómo vas a trabajar a los 9? Claro, yo salía a buscar, a pedir trabajo para llevar algo para mi casa. Cuando yo llegué aquí a los 16 años, yo llegué curtido de trabajar. Ya le sabía. Ya les sabía. Pero Y lo trajo su mamá, ¿verdad? sí, mi mamá conocía a la esposa de don Valeriano. Don y la- Valeriano, un migrante español. Exactamente. Y No le- refugiado, migrante, Migrante. se puede decir, sí. Él vino para acá. Y lo saluda, le dice, a ver, don Cuco, aquí hay trabajo, Aquí hay quédese trabajo. toda la vida. Exactamente. Eso le dijo. Yo no se la creí, pero míreme ahora.
después de 48 años, mi vida laboral casi se termina. O sea, que sí me dio trabajo para toda la vida. A mí me cuenta su mamá, no es cierto, no fue su mamá, que a los 3 meses usted ya se me estaba rajando. Ah, sí, exactamente. Lo que pasa que era muy difícil el trato con el señor como patrón, no como persona, como patrón. O sea, para echarse una cervecita era amable. Disciplina castrense con él. O haces bien las cosas, pero a su manera. Y pues hasta que me di cuenta que con el trabajo había que convencerlo. Y lo convencí. Está lloviendo re macizo. Yo no sé cómo no me sacan otro día que no sea él. Adiós. ¡Ay! ¡Creo que me agarró! ¡Me agarró un rayo! Dígame una cosa. Llueve mucho en la ciudad, pero llueve en una época. Ajá, sí. Usted tiene buen negocio en esos 3 o 4 meses. Ya ¿El no resto podemos, cómo la libra? Ya no podemos hablar de buen negocio. Ya no es buen negocio. No, de plano. señor. Esto se Ya está acabando, por eso esto digo se que es un está- mundo raro. Sí, exactamente. Esto se está acabando. Estamos luchando. Mi patrona Mercedes Fernández, su hijo Emilio Fernández, están haciendo hasta lo imposible por sostener esto abierto. Pagar la renta. Para darme trabajo a mí, exactamente. Es muy difícil, muy complicado tener un negocio de temporada. Oiga, pues hay que invitar a venir a la gente. exactamente. Ahora, si usted le puede hacer paraguas de distintos colores, con distintas formas, pues paraguas a la medida suena bien, ¿no? Ah, no, sí. Aquí mientras se pueda, a eso venimos. Todavía hoy me levanté enamorado de lo que iba a hacer. La telaraña del día, no sé si la teja Dios o el diablo, pero yo me levanté enamorado de lo que voy a hacer ahora. Y la actitud que tuve cuando tenía 16 años es la misma actitud. El cuerpo nos pide paciencia, pero la actitud es la misma. Doña Sara, hable con los clientes, tome el micrófono, dígales No, que vengan yo les aquí a recomiendo- Belisario Domínguez 3. Yo les recomiendo que no agarren su paraguas y lo tiren. No son desechables. Tenemos que cuidar nuestro planeta, ante todo la ecología. Entonces podemos venir aquí y una refacción nos sale barato. Este paraguas lleva 3 refacciones, la tela está en buen estado y yo sigo amando mi paraguas. Bueno, y si usted quiere consejo gratis, pues descomponga su paraguas y dése una vuelta por acá. Acá como el sobrino de Doña Sara, que nos da buen pretexto para encontrarnos. ¿Verdad que sí? Claro que sí. El mejor paraguas que existe es el que usted trae al momento que empieza a llover. Si es un periódico, ese es el bueno. Porque comenzó a llover y ese lo va a sacar de apuros. ¿Ve? Va a promover el periódico, que por cierto, también es un negocio en caída libre. Pero luego hablamos de eso, don Cuco. Estamos para Gracias, servirle. doña Sara. Gracias por Muchas venir. Gracias por hacer algo de publicidad para la Paraguería París. Paraguería París, aquí en Belisario Domínguez 3, pero no se equivoque como yo. La entrada está por Lázaro Cárdenas. Sobre eje central, frente al Teatro Blanquita. Ese es la mejor forma. Oiga, ¿iba usted al Teatro Blanquita? Bueno, luego hablamos de eso. Bueno. Nos regresamos a estudio. Amigas, amigos, amigues, hoy nos acompaña Frata, de los 90s para acá, un pilar de la música mexicana, en Calle 11, Round 1. Está de más decirte gracias por llegar a mí. Frata. Hola, Quentin. Frata, bienvenido a Calle 11. Muchas gracias. Nubosidad variable. ¿Eso es un estado del clima o un estado mental, emocional? Lo tomé un poco de los reportes del clima, ¿no? Nubosidad variable. Y de repente sí, mucho al componer uno va variando. Y creo que ese disco además tiene mucho que ver un poco con la alegría y después un poco con la introspección. Pero siempre una nube por ahí. Me acordaba, él mató a un policía motorizado sí. de más o menos bien. Más o menos ¿no? bien. Más o menos Exacto. bien, ¿no? Todo va a estar más o menos Ay, bien. más o- Hace
estado en esos 90s mexicanos que fueron una explosión, ¿no? Pues sí, me tocaron todos los 90s extremos, ¿no? Estuve en Discos Culebra, fui la segunda generación de Discos Culebra junto a la Lupita, Santa Sabina, bueno, un montón, ¿no? La Castañeda, Tijuana, no. Y te volviste un músico de culto. A mí no me gusta decir eso, pero porque luego eso significa poco público. Has trabajado, bueno, de nicho. De nicho, como dicen, ¿no? Pero sí, creo que sí, llevo ya tiempo. El primer disco es de 1993, El Romántico es Liz. Antes de ese disco toqué en Casino y en Ninot, que fue como la gente me conoció como tecladista. Pero después me volví bajista, desde el señor González, Claudia Martínez Tonana, y estuve con Benny Ibarra mucho tiempo, 7, 8 años con Benny. Y ahí me tocó hacer gira con Timbiriche también cuando a los 25 años. Entonces he pasado del rock, el funk, hasta el pop más popular que se puede decir, ¿no? Del Timbiriche. ¿Y tus nuevas canciones de qué van, las pandémicas? ¿Qué nivel de nubosidad en la pandemia? Reconstrucción es oscura y muy pesada. Creo que es la canción más rockera que he hecho. Me di el lujo de grabar guitarras así, varias guitarras, muchas, y pues habla de la pandemia, ¿no? Yo todavía estaba muy esperanzado de que el mundo iba a cambiar y que iba a ser una lección para todos. Entonces que reconstrucción era una forma de que podíamos quemarlo todo para volverlo a hacer, ¿no? Y la otra canción se llama Detrás de ti y esa es más amorosa, que es más los temas que me gustan. Entonces eso, creo que son las dos cosas y vuelve a ser nubosidad variable, ¿no? Una rocker acá y la otra más sabrosita, más soul, canto más al amor y al corazón. La reconstrucción. Calle 11, esta noche con Mónica Lavín. Mónica, qué gusto tenerte aquí. Yo encantada de estar platicando contigo como siempre, Ricardo. Tú y yo tenemos como una vida paralela. Hablamos de libros todo el tiempo, pero solamente algunas veces lo hacemos frente a la cámara. Es cierto. Y ya tenemos un rosario, ¿no? Tendríamos que... Desde luego. ¿Te acuerdas? Desde el Hotel California, el Hotel Limbo. O sea, tenemos nuestra vida paralela, es cierto. Es una ventaja que seas tan prolífica, porque entonces sí permite, como con bastante frecuencia, estar recorriéndote y tu literatura. Y hoy vamos a hablar de un tema que a las personas nos llega a distintas edades, pero si fuese por ciclo natural nos llega a la nuestra. Sí, exacto. Se van las madres, se van los padres y hay como un estallido de memorias, como si fueran fuegos artificiales, ¿no? El que se despidan ellos obliga a repensarlos y a repensarse. Y acabas de publicar Últimos días de mis padres, un año de diferencia entre la muerte de tu padre y de tu madre, y que te obliga a revisarte. Cuéntame un poco el origen del libro, cómo te animaste a arrojarte este nivel de intimidad sobre la orfandad y ellos. Fíjate que es la primera vez que siento que el tema me elige, o sea, que no puedo hacer otra cosa más que escribir sobre esto, que es dejar de ser hijo, ¿no? Porque he escrito sobre la amistad, sobre la pareja, sobre la maternidad misma, pero sobre ser hijo y esa reflexión de qué es ser hijo y qué es quedarse sin aquellos que no solo son tus progenitores, sino te dan esa sombrilla de referencia, una manera de mirarte que es como ellos te miran, o te espejeas, o te contienen, o te brindan su propia memoria para tener un asidero de continuidad. Es como si de golpe, el libro anterior a esto es todo sobre nosotras. Era el viaje, era la amistad. De hecho, cuando mis padres murieron, yo estaba terminando ese libro, escribiendo ese libro. Y después no podía pensar otra historia. No venía más que el deseo de, a ver, ¿qué pasó en esos últimos días? Porque son tumultuosos, son atrabancados, te atropellan. Dije, ¿cómo fueron esos días de hospital? Porque desgraciadamente mueren mis padres en el hospital. Son 15 días uno, 15 días el otro, un año de diferencia. Y de repente no ha habido tiempo de la reflexión porque esto que me gustó mucho que tú me dijiste, el estallido, las luces que aparecen en esos días no aparecen. No se puede pensar. La que está allá, ¿no? Déjame traer a cuento, no puedo citar su nombre porque no tengo autorización para hacerlo, pero un gran escritor mexicano que casi no ha escrito nada. En alguna ocasión le reclamé justamente si no era ya hora de ver alguna novela, algún relato publicado, y recién había muerto su padre. Dijo, es que
no veo para qué si él ya no lo va a leer. Ay. Es muy fuerte. Muy fuerte. Ahora me entero que a tu padre le hubiera gustado ser escritor, ¿no? Y que muy probablemente eso influyó en que tú terminaras siendo escritora. Yo creo que sí. ¿Te fue fundamental su mirada? Me fue fundamental. O sea, él leyó tus textos muy temprano, ese espejo era... Mira, sobre todo, mi madre era la gran lectora. A pesar de que mi madre lo que era, ella hubiera querido pintar en San Carlos, era la gran artista plástica y como tenían un negocio, pues ¿dónde puso ese talento? En los escaparates, en cuando existía la zona rosa, cuando tenía un sentido ese mundo imaginario. Pero mi madre era la gran lectora y mi padre siempre, los dos, es que era una complicidad muy rara con ambos, pero con mi padre era una complicidad que tenía que ver con el sonido de la máquina de escribir y con que hablábamos de Hemingway, por ejemplo. Muy bien. Porque él es de esa generación que vivió mirando a los escritores estadounidenses, ¿no? A Faulkner, a Updike, a Hemingway. Y entonces él tenía esto y yo teníamos esa conversación que era nuestra. ¿Es cierto que casi siempre se concedían razón? Casi siempre. No había pleitos. No sé si la teníamos. No, sí había pleitos. Sí había pleitos, pero mi padre era una mentalidad muy lógica. Yo por eso me apoyaba en él para las decisiones. Incluso esto que decías que era lector, cuando yo terminé Yo la Peor en un primer manuscrito, y mi padre estaba aburrido. ¿Qué es este texto dedicado a Sor Juan? Se lo di a leer. Y no sabes cómo me funcionó. Yo creo que él se entretuvo porque se puso la disciplina de 30 cuartillas por día. Y cómo me devolvió a mí su lectura de un hombre que no sabe mucho de Sor Juana, sabe lo que sabemos casi todos, ¿no? Bueno, sus opiniones fueron maravillosas. Todo lo que me dijo me dio una seguridad, una fortaleza sensacional. En cambio, mi madre era la que leía todo lo que yo publicaba. El artículo, el no sé qué. Mis últimos libros no tenía mácula y los deshacía y le pasaba. Sí me apena que no lean este último libro, pero lo escribí pensando en que continuaba una conversación con ellos. ¿Cuántas intimidades de ellos que a lo mejor no les habría gustado leer? No lo sé. Nunca me puse a pensar eso porque era un libro que era necesario para mí, no sé si necesario para ellos. Y yo tenía que tener esa conversación, sobre todo de quiénes fueron ellos sin idealizar. Digamos que a lo mejor la que escribe este libro y la que está en el libro no soy yo, sino un alter ego, una protagonista que es escritora. Y yo creo que todos necesitamos desentrañar los claroscuros, porque los claroscuros de nuestros padres nos afectan también a nosotros. Esa era justo la pregunta que te quería hacer, porque cuando entras en esta exploración de la orfandad, pareciera que es la exploración de la memoria de ellos, pero casi al mismo tiempo estás haciendo la exploración de la programación original. O sea, tu padre le hubiera gustado ser escritor, no escribió, tu madre era una gran lectora, ambos viajeros, ambos con historias tórridas de amor, ¿no? Esta fotografía de ellos cuando regresan de la luna de miel que tu hermana repartió en la mesa nos habla de eso. ¿Los estás buscando a ellos o te estás buscando a ti? ¿O es posible hacer una cosa sin la otra? Ay, qué interesante pregunta que ni yo misma me había hecho, porque el ejercicio de escritura me devolvió algunas formas de respuesta, pero ahorita la conversación sobre el libro me dispara otras preguntas como las que tú me estás haciendo, que, mira, me quedé con que a veces no sé muy bien cómo contestar. Creo que lo que sobre todo estaba buscando era cuál era el vínculo con ellos. ¿De qué estaba hecho? ¿De qué estaba hecho el vínculo? ¿Qué tenía yo de pacto con mi madre? ¿Qué pacto tenía con mi padre? ¿Y de dónde? Digo, creo que finalmente esta es una historia de amor de ellos, pero sin embargo es esto que se va tejiendo, es un tejido muy sutil, es un tejido además como murieron viejos, mayores, pues... O sea, él de 90 y ella de 86. Entonces qué tienes suerte, ¿no? Suerte. Y por otro lado, de repente dices, bueno, tuvieron una larga vida, claro, pero uno se queda huérfano de todos modos. Se acabó la conversación, porque además eran gente muy lúcida, con quienes seguíamos debatiendo la vida, las decisiones. Nos seguíamos, sí, nos peleábamos también, nos disgustábamos. Véame a corte y déjame poner una palabra antes de irnos. Conspirar quiere decir respirar juntos.
Y hay una escena de fin de la conspiración que me impresionó mucho, cuando te preguntas si tú puedes seguir inhalando y exhalando cuando él ya no lo hace. Vamos a corte. Estamos con Mónica Lavín hablando de los últimos días de mis padres, su última novela. No se la pierda, Editorial Planeta. Volvemos en un momento. Está de más decirte gracias por llegar a mí, cosmogonía de mis risas. Estoy en paz y darte esto es mi mejor papel, caligrafía de mis días. Está de más llenarte el alma con un sol fugaz, cuando el amor está en la tierra. Sembrar, crecer y florecer en un mejor lugar, un cuento de hadas y pioneros. Algo ha de ser el vuelo de estas mariposas, agradecer la noche en que llegaste a casa. Está de más decirte gracias por llegar a mí, cosmogonía de mis risas. Ilumina la noche, estrellas, luces de color, calor de hogar y compañía. Algo ha de ser el vuelo de estas mariposas, agradecer la noche en que llegaste a casa. Está de más decirte gracias por llegar a mí. Amigas, amigos, amigues, seguimos con Frata en Calle 11, Round 2. Amanecer aquí en agua de los cuerpos, a ver sin voluntad, sin sobresalto. Frata, Round 2, preguntas rápidas. Primera pregunta, ¿México o Guatemala? Ay, no seas así. Es la pregunta difícil, ¿eh? Es difícil porque, como decía Chabela Vargas, y me encanta decirlo, los mexicanos nacimos donde se nos da la gana. Y yo nací en Guatemala. Sí, lo estaba suavizando. Y entonces nací en Guatemala, llegué a los 5 años. Toda mi vida ha sido en México, pero mi amor también está en Guatemala. Y siempre he creído como Bolívar en la patria grande. Ajá, entonces, latino. desde aquí siento que América empieza en el Río Bravo y termina hasta la Patagonia, y así me gustaría que fuera. Entonces, llevo 50 años viviendo en México, viví 5 en Guatemala, pero toda mi familia y mi cariño está ahí, y mi amor por México es inconmensurable. Otra pregunta, ¿Benny-Barra o Timbiriche? Benny-Barra, por supuesto. ¿Por qué pregunto? Porque has estado como de músico de estudio y de conciertos con un buen de grupos. Sí, y participé con Benny sobre todo, y estábamos tocando con Benny cuando le ofrecen el Reencuentro 25. Y él les dijo que sí, pero si su banda no se desarmaba. Entonces fuimos los Bennys, como nos hacemos llamar o como nos llamaban, completos. Y pues sí, fueron casi 100 conciertos durante un año. Fue una experiencia muy agradable y, como le digo a muchos rockeros amigos míos,
la experiencia más rockera que he tenido. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tras bambalinas o...? Y también en el escenario nos divertíamos mucho y además teníamos el chance de hacer lo que quisiéramos y de que te quitabas un bajo y te ponían otro y claro. subirte a un avión para llegar a un escenario y otro avión. Y entonces fue un año de una vida como uno la quisiera vivir. A mí me encantaría que eso me pasara a mí. De rockstar. De rockstar. ¿Y tuviste total. que poner los trajes ahí de No, Timbiriche? nunca. Como en las Bailé bodas, ¿no? menudo de repente, pero no, fíjate que con ellos no era de se visten de tal forma ni nada, sino era muy libre. Ellos sí se ponían los trajes azul amarillo en un par de canciones que hacían de niños, pero muy libre, muy rico. Nos dejaban ser los músicos que somos, nos respetaban mucho, porque además éramos una banda increíble. Y creo que eso lo tienes que hacer y esa experiencia, ¿no? Y además el repertorio de Timbiriche, las canciones de niños unas, pero después hacíamos Vaselina, que es muy bonito, tocábamos una de Elvis, hacíamos un medley rockero que duraba como 25 minutos de todo el rock en español, que era muy divertido. Entonces creo que ven el disco, ven el concierto, está padre. Amanecer así en agua de los cuerpos, caer sin voluntad, sin sobresalto. Estamos de vuelta con Mónica Lavín hablando de su texto Últimos días de mis padres. Yo te decía antes de corte que me impresionó mucho ese apartado donde pues tu padre está a punto de irse, ¿no? Está respirando con dificultad, los órganos ya no le responden, los médicos han dicho no hay nada más que hacer y ahí decías tú apiñonada, toda la familia en un silloncito, se acercaron, tú pusiste tu cabeza cerca de él y empiezas a respirar con él, hasta que de pronto te das cuenta que tú sigues respirando y él ya no. Sí, me parece una escena, decía yo en ese momento, ahí se acabó la conspiración con tu padre, o ahí empezó otra forma de conspiración. Empezó otra forma, es cierto, empezó otra que tiene que ver con la memoria y con el trayecto y la manera de retenerlos, por valorar el vínculo, por valorar las complicidades. Pero desde luego, mira, cada vez que escribir este libro fue doloroso, aunque hay momentos de alegría, de chispa, porque en la memoria es así, ¿no? Se detienen muchas cosas distintas, pero cada vez que lo corregía, porque quería encontrar la precisión, que las palabras entraran con esa limpieza o esa exactitud de la emoción del momento, pues me volvía a agarrar el texto y me era muy difícil. Y lo grabé, el audiolibro es con mi voz. Y cuando llegaba a ese momento, la lectura se me atoraba. Esa es la despedida, ese es el momento de decir adiós. ¿La traición de seguir vivo? Cuando te toca por azar ser la generación que sigue y no la anterior. No lo siento como un acto de traición, sino podré sin tener esta conversación, podré sin compartir el peso del mundo, ¿no? Porque hay personas con quienes uno comparte el peso del mundo. Los más cercanos, pero los más cercanos en afinidad también de mirar. Y sí, sentía que no había con quién compartir también al resto de la familia, ¿no? Porque hay 3 descendientes de ellos, son 3 hermanos. ¿Cómo se trastoca el vínculo fraterno cuando se van los padres? Se trastoca. Que alguien me diga si no se trastocaron sus vínculos fraternos, no lo sé. En este quiebran, caso, se transforman, ya no hay quien contenga. Se perdió el eje, ¿no? Se perdió el eje y el propósito quizás de unidad más clara. Y lo que hay es ira y desconcierto. Y todos somos, no importa qué edad tengas, como polluelos desmecatados, sin saber cómo reaccionar. Es muy difícil. Es más, uno no sabe al momento que va a ser y se toman roles distintos. También es muy interesante. Y se pasan por etapas distintas. Sí, o mi madre hubiera querido esto. Cada quien tiene su opinión. Y hay un problema de fondo y es que estamos hechos de memorias, no de realidades. Exactamente. Y empieza a haber una disputa por qué memoria debe prevalecer. Sí, o sea, tú tienes el poder, ajá, la soberbia,
Sí. ahorita hablaremos de eso, de poder fijar tu memoria aquí, pero probablemente lo que aquí escribes no es la memoria de tus hermanos, y eso puede generar también resentimiento de por qué esta memoria pesa más, cuando además está equivocada, Mónica, esto no fue así. Claro, porque hay mucho de la invención de la memoria y cada quien escribiría su propia historia si escribieran, de eso estoy segura. Pero, por ejemplo, es muy interesante que también me han devuelto cosas, como para hacer un rompecabezas muy interesante de lo que los hermanos, yo soy la primogénita, lo que los primogénitos vivimos, aunque yo le lleve 2 años a mi hermana, 9 a mi hermano, ya es una diferencia grande, se asombran de algo que yo sé que ellos no saben, porque ellos todavía no estaban, sí estaban, pero no tenían la misma atención del mundo en razón de edad, ¿no? Entonces, esto era así, y yo sé que ellos saben otras cosas. Sí, de hecho, cuando nos juntamos, cada quien casi suelta su baraja, ¿no? Mira, me acuerdo de esto, y yo digo, es que es infinito lo que se podría construir de eso que eran, y de eso que eran para cada quien. Porque además yo creo que ellos, los padres, hay una cosa que, como en las novelas, como los personajes, que se expresa con determinado personaje, o sea, con determinado hijo sale una parte del padre que no sale con el otro, o sale más claramente, ¿no? O de la madre. Y luego estos padres que a todos nos hacen sentir que éramos sus consentidos y que a su muerte se revela que esa era una gran mentira. Ay, sí, exacto, que además ya nadie te lo va... Si era mentira, te lo decían. Y esa era una dulce ficción, ¿no? Ser el elegido. Y no hay padre o madre que se resista a ofrecer ese dulce del elegido. O por lo menos que señalen alguna característica tuya, positiva, que les guste. La orfandad roza el origen, roza los padres, roza los contemporáneos, pero también proyecta futuro, con los hijos propios y con la vejez y la muerte propia. Exacto. También estás escribiendo, diría Elena Garro, recuerdos del porvenir en este texto sobre tus padres. Mira, yo pensaba que incluso este texto podría ser, quizás, porque yo creo que todo texto sirve para sobrevivir. Toda escritura te permite sobrevivir a diferentes preguntas, al paso del tiempo, para empezar, al paso del tiempo, porque lo detienes. Pensaba yo que este libro podría tal vez, y es soberbia otra vez, soberbia nuevamente, ayudar a mis hijas, quizás a transitar mi ausencia cuando yo ya no esté. Que podría tener, pero supongo que no, que ese es un acto meramente ilusorio, pero por lo menos quizás los va a hacer estar cerca de esa relación que también de alguna manera está tratada porque existe de los abuelos, ¿no? ¿Qué es que se vaya un abuelo que has compartido largo rato porque eran abuelos viejos, mayores? Mónica, cierro con lo de la soberbia. Justamente lo pusiste en la solapa, ¿no? Y son las partes, digamos, mejor logradas cuando pones en duda si no es soberbia escribir sobre la muerte de los propios, ¿no? De la intimidad. O sea, ¿qué tendría que decirle a alguien más tu propia experiencia sobre la orfandad? Y responder a esa pregunta es lo que supongo determinaría si es un acto de soberbia o es un acto de humildad. Es un acto de humildad. Siento que la sinceridad lo que busca es también el cobijo de los otros, ¿no? Que uno siempre busca la complicidad lectora. Pero sí me preguntaba yo por qué les importaría mi propia historia, pero yo me doy cuenta que a mí me ha importado leer a escritores que han escrito sobre la pérdida de los padres. Acabo de leer El duelo de Chimamanda Ngozi Adichie, esta nigeriana que me encanta, porque su padre muere de COVID. Se llama El duelo, un libro pequeñito. Me interesaba mucho, me interesa. Entonces pienso que ante el temor de perder a los nuestros o ante a lo mejor la experiencia, hay una forma de compañía que casi es ritual y que yo puedo ofrecer y que yo necesito con la escritura. Pues es una gozada volverte a leer, compartir estas páginas, esta conversación. ¿Algo más que quieras decir respecto del libro y por qué tendríamos que correr a leerlo? Porque yo creo que se van a mirar a su relación familiar, sus vínculos, la infancia. Yo creo que cada quien hará un recorrido que muchas veces, que no nos permitimos, que estamos viviendo y el presente no convoca al pasado con mucha facilidad, que es una manera de estar de cara al futuro. Yo creo que detengan el tiempo y abandónense al libro para detener su propio tiempo. Inevitablemente es un espejo en el que uno se asoma. La generosidad de tu prosa, ¿no? La sutileza
hace que muy pronto uno se apropie de este texto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Cerramos y nos vamos al segmento musical. Me despido de una vez de usted. Muchas gracias por habernos acompañado. Delirios somos de un alma que nunca se expresa. Palabras lejanas de un mundo que nunca regresan. Como si fueras la luna de plata que alumbra mi ser. Deja que esta locura nos asista a los dos. Abrazo una voz en el centro de mis desencuentros. Mi pálida sombra te busca y mis sueños te nombran. Como si fueras testigo de los delirios del miedo que da la noche, y la noche es nuestro lugar. Como si fueras la luna de plata que alumbra mi ser. Deja que esta locura nos asista a los dos. Como si fueras testigo de los delirios del miedo que da la noche, y la noche es nuestro lugar. Como si fueras la luna de plata que alumbra mi ser. Deja que esta locura nos asista a los dos. Delirios, pequeños momentos que ahogan mis sueños. A gotas diluyes tus besos en mis pensamientos. Como si fueras testigo de los delirios del miedo que da la noche, y la noche es nuestro lugar. Como si fueras la luna de plata que alumbra mi ser. Deja que esta locura nos asista a los dos. Asista a los